Este trabajo fue realizado por el equipo 12, integrado por Carpinteiro Coatl Adolfo Yair, Ramírez Armenta Leonardo Jaime, su servidor, Rodríguez Aquino Nancy Guadalupe y Vera Bartolomé Julio César, como proyecto de la materia de Derecho Internacional Público. Y bueno, básicamente este trabajo surgió a partir del análisis de la película titulada La Flor del Desierto, y la mayoría de la información que usamos viene justamente de lo visto y explicado durante el curso, desde apuntes de clase, discusiones sobre tratados, hasta conceptos básicos como Estado, soberanía, refugio y derechos humanos. Bueno, la intención de esta introducción es explicar de manera sencilla y sin tanta formalidad cómo fuimos conectando lo que aparece en la película con lo establecido respecto al derecho internacional. Mientras revisamos la historia de Waris Dyer, una mujer somalí que sufrió mutilación genital femenina y que más tarde se convirtió en una figura clave en la lucha global contra esta práctica. En general, el equipo se fue dando cuenta de cómo distintos tratados internacionales regulan temas para la protección de las mujeres y niñas en particular, la prohibición de prácticas dañinas y función de las embajadas, las inmunidades diplomáticas y hasta las diferencias entre ser refugiado o inmigrante, que es un tema que se trata en la película. Y bueno, la información que vamos a presentar no solamente salió de internet, sino de algunos temas ya vistos en clase, como notas sobre la Convención de Viena, además de información adicional de la Convención de Montevideo, y también acerca del funcionamiento del ACNUR, o temas como las obligaciones de los estados. Y en general todos estos temas nos ayudaron a entender de mejor manera el contexto de Somalia, que se muestra en la película, y básicamente aterrizarlo en términos jurídicos reales. Outside playing with my friends, when I was picked up, my clothes were ripped off and I was taken to a room where 3 women waited with blades, scissors and all tools. These women were not doctors, nor were they medically trained, just tradition passed down through generations. They cut off my clitoris, the part of my body meant for womanhood. They then sliced away the inner labia and the outer labia. I remember I screamed in pain because during the procedure there's no anesthesia used, no comfort, only blood and loud silence. La tradición que se celebra en Somalia se conoce como ablación, o también conocida o denominada internacionalmente como la mutilación genital femenina. Este es un proceso en el que se le hacen a las niñas de Somalia aproximadamente en una edad de 3 a 8 años, donde se le quitan o se mutilan partes de los labios, el clítoris, y posteriormente se cose. Este acto pues es muy doloroso, ya que se hace sin anestesia porque es una tradición muy rústica y solamente dejan un espacio que es necesario solamente para las necesidades fisiológicas femeninas. Para una idea, pues es el tamaño de una cabecilla de un cerillo, y por ende sufren infecciones y de otros tratamientos que las afectan en futuros, en el caso ya cuando son madres o también para su vida. After the procedure, I was laid in a dark room with my legs tightly together for days. And I remember I was in a room and I was bleeding every day. I had no toys, I had nothing. I only had charcoal next to me, and I used to draw on the wall next to me, and I'd just draw my dreams away just to keep me alive, because that part after the procedure is where a lot of girls die and they don't make it out alive. Los derechos de las mujeres y de las niñas que aparecen vulnerados en la película están reconocidos en varios instrumentos internacionales que, aunque no todos mencionan directamente la mutilación genital femenina, pues sí protegen la integridad, la salud y la igualdad de manera tan clara que la mutilación genital femenina queda totalmente prohibida por interpretación. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos marca la base con sus principios de dignidad, integridad y libertad, lo que es totalmente incompatible con prácticas como lo que vimos en la película. Y bueno, aunque varios instrumentos internacionales no mencionan la palabra mutilación, obliga a eliminar prácticas culturales discriminatorias. Y la ONU ha dicho que ahí está incluida la mutilación femenina. Y bueno, también se reconoce el derecho de las niñas a la salud y a estar protegidas contra prácticas nocivas. Y su comité ha declarado que esto de la mutilación genital femenina se considera como tortura, ya que muchos órganos internacionales han interpretado que la ablación puede constituir trato cruel, inhumano o tortura. Y si hablamos del continente africano, el protocolo de Maputo es el más directo
Y aquí sí textualmente prohíbe la mutilación genital femenina. Vamos con Lupita, estudiante de Derecho, la cual nos va a dar su opinión sobre la mutilación genital femenina en Somalia. Como mujer y como estudiante de Derecho considero que este tipo de prácticas es una total vulneración a nuestros derechos humanos, tanto como mujeres y simplemente como personas. Es una violación extrema a la dignidad corporal que tenemos como mujeres y este tipo de prácticas culturales reflejan el retroceso y la no evolución en nuestros derechos y esta es una práctica cultural sumamente patriarcal. Los mensajeros de la paz de las Naciones Unidas son personas distinguidas, seleccionadas cuidadosamente de los campos de las artes, la literatura, la música, los deportes y otras esferas de la vida pública, quienes han convenido en ayudar a centrar la atención del mundo en la labor de las Naciones Unidas desde el 2020. Mensajeros de la Paz han comenzado a alinear el trabajo de los 17 objetivos de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, elaborada por las Naciones Unidas. Los embajadores de la paz se distinguen por una serie de valores, cualidades personales y un compromiso activo con la promoción de la armonía, la tolerancia, la resolución pacífica de conflictos. No se trata de un título diplomático tradicional, sino de una responsabilidad social y moral. You're not cut? Did they cut something away from you? When did this happen? When I was little, 3 years old. That's what it is to be a woman. No. I'm a woman. La Convención de Montevideo de 1933, también conocida como la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, establece los criterios fundamentales para reconocer una entidad como Estado, en lo que es el derecho internacional. En su artículo primero, un Estado debe reunir requisitos, lo que es la población permanente, un territorio, un gobierno y la capacidad de entablar relaciones con otros estados. Vamos a mencionar cada uno de ellos. La población significa es la pertenencia de un grupo de personas que residen de manera estable en el territorio del estado, requisito que ha sido utilizado en procesos de descolonización y de admisión de nuevos estados por organismos como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. El territorio determinado implica un área geográfica con límites claros que incluye el suelo, subsuelo, espacio aéreo y si corresponde mar territorial, plataforma submarina, y este concepto tiene antecedentes en los tratados de Westfalia que se celebraron en el año de 1648. El gobierno es una autoridad política organizada que ejerce el poder y la administración de manera efectiva dentro del territorio sin depender de otra entidad. Y por último, encontramos que la capacidad de entrar en relaciones con otros estados significa que el estado puede interactuar legalmente con otros actores internacionales, asumiendo derechos y obligaciones en el ámbito internacional que están consolidados posteriormente en tratados como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas en el año de 1961 y la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados del año de 1969. Estos criterios que definen la personalidad internacional del Estado son independientes del reconocimiento por parte de otros Estados, según la teoría declarativa establecida en dicha convención. En la película La Flor del Desierto, Warris llega a Londres para trabajar como criada particular en la residencia del embajador de Somalia, donde viven sus tíos. Desde la perspectiva del derecho internacional público, específicamente conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, Warris no goza de ningún privilegio e inmunidad diplomática. Esto se debe a que los criados particulares no forman parte del personal de la misión y por tanto no están incluidos dentro de las categorías reconocidas por la Convención como beneficiarios de inmunidad. El artículo 37 establece que los criados particulares únicamente pueden disfrutar de extensiones fiscales limitadas, pero no de inmunidad fiscal, civil o administrativa. En consecuencia, Warris se encuentra sujeta en su totalidad a la jurisdicción y leyes del Reino Unido, sin protección diplomática alguna. La tía de Warris, al ser la esposa del embajador y vivir con la residencia oficial, sí goza de esta protección conforme a la Convención de Viena. En el artículo 37 dispone que los miembros de la familia del agente diplomático que forman parte de la casa recibirán los mismos privilegios e inmunidades que el agente diplomático. Esto implica que la esposa del embajador cuenta con inviolabilidad personal
inmunidad penal absoluta e inmunidad civil y administrativa prácticamente total. La razón de esta protección radica en garantizar el adecuado ejercicio de las funciones diplomáticas del jefe de misión, extendiendo la inviolabilidad a su núcleo familiar más cercano. El tío de Warris, en su calidad de embajador de Somalia en el Reino Unido, es titular de la inmunidad diplomática más amplia reconocida por el derecho internacional. De acuerdo con los artículos 29 y 31 de la Convención de Viena, el embajador goza de inviolabilidad personal. No puede ser detenido ni arrestado, y de inmunidad penal absoluta. No puede ser procesado penalmente por ninguna autoridad del Estado receptor. Asimismo, posee inmunidad civil y administrativa en casi todos los ámbitos, salvo en supuestos excepcionales, como actividades comerciales ajenas a sus funciones diplomáticas. Estas prerrogativas tienen como finalidad asegurar que el jefe de misión pueda desempeñar sus funciones sin interferencias del Estado receptor. La residencia particular del embajador también se encuentra protegida y amparada por normas específicas de inviolabilidad. El artículo 30 de la Convención de Viena establece que la residencia del agente también goza de la misma inviolabilidad que los locales de la misión. Esto significa que las autoridades británicas no pueden ingresar a la residencia a realizar inspecciones, registros ni incautaciones sin el consentimiento explícito del embajador. La inviolabilidad se extiende también a los documentos, bienes y correspondencias ubicados dentro de la residencia, constituyendo una protección esencial para la integridad del trabajo diplomático. La diferencia principal se constituye en que un refugiado huye de su país por temor a la persecución, el conflicto o la violencia, por lo que no puede recibir la protección de su gobierno. Un inmigrante, en cambio, se traslada a otro país por elección propia, buscando mejores oportunidades económicas o de vida. La protección de los refugiados tiene muchos ángulos. Esto incluye la protección contra la devolución a los peligros de los cuales han huido, el acceso a procedimientos de asilo justo y eficientes y medidas que garanticen que sus derechos humanos básicos sean respetados, que les permitan vivir en condiciones dignas y seguras mientras los ayudan a encontrar una solución a más largo plazo. Los estados tienen la responsabilidad primordial de esta protección. Por lo tanto, la ACNUR trabaja de forma cercana con los gobiernos, asesorándolos y apoyándolos en lo que necesiten para implementar sus responsabilidades. Los migrantes eligen trasladarse, no a causa de una amenaza, diferencia de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas, a encontrar trabajo o educación, reunificación familiar o por otras razones, a diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país de forma segura. Los migrantes continúan recibiendo la protección de su gobierno. Para los gobiernos, esta distinción es importante. Los países tratan a los migrantes de conformidad con su propia legislación y procedimientos en materia de migración. En el caso de los refugiados, los países los tratan aplicando normas sobre el asilo y la protección de los refugiados, quienes están definidas tanto en su legislación nacional como en el derecho internacional. Los países tienen responsabilidades específicas hacia cualquier persona que solicite su asilo en su territorio o en su patria. Nuestro análisis sobre el caso de Warris nos da como conclusión que el intentar viajar a Estados Unidos permite diferenciar conforme al derecho internacional entre un refugiado protegido bajo la Convención de 1951 y su protocolo de 1967 y un inmigrante irregular. Mientras el refugiado huye de persecución y tiene derecho a protección internacional, incluida la legislación interna del Estado receptor, la distinta no solo es jurídica, sino esencial para garantizar la protección efectiva de quienes se encuentran en riesgo. En conjunto, todos los puntos analizados permiten concluir que el caso de Warris ejemplifica cómo el derecho internacional aborda simultáneamente violaciones de derechos humanos, crisis de estabilidad, relaciones diplomáticas y movilidad humana, mostrando tanto su alcance protector como las limitaciones que surgen cuando los estados no pueden o no quieren cumplir sus obligaciones.